Exclusivo Colombia, reaparece otro mando de las AUC que promete hablar y enredar posiblemente a los hermanos Uribe, sí, a Álvaro Uribe Vélez, queridos amigos, otro mando coordinador del bloque metro de las AUC promete decir muchas cosas ante la JEP, próximo a declarar, y ya acaba de dar una entrevista exclusiva a la revista Raya que deja temblando al uribismo, sobre todo a los precandidatos de Álvaro Uribe Vélez y no faltaba a Vicky Dávila, que toda su carrera ha tratado de lavarle la imagen a Álvaro Uribe Vélez. Es muy jodido estar en los zapatos de esta señora y de los otros precandidatos porque todos los días sale una cosa que enreda y deja mal parado a Álvaro Uribe Vélez. Nadie se esperaba que este ex paramilitar que lleva alrededor de 13 años en la picota y que tiene mucho por contar reaparezca a hablar ante la JEP y sobre todo en las últimas horas a dar tremenda entrevista a la revista Raya y a Señal Investigativa de RTBC, de Señal Colombia. Es muy, pero muy diciente. Veamos qué fue lo que dijo, queridos amigos. Quédense y ojo, compartan la información, porque este tipo promete incluso pues hablar hasta de Marta Lucía Ramírez. Dice que la operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, pues por esa operación debería responder Marta Lucía Ramírez y muchos militares. Y también habla, ojo a esto, y es lo que asusta a muchos, de cómo se enriquecían las AUC con el tubo de gasolina que pasaba por la finca Guacharacas de los Uribe. Era mejor que el negocio de la coca. Mejor dicho, queridos amigos, veamos esto, compartámoslo. Vamos a ampliar la información de la revista Raya y Señal Investigativa porque sinceramente está muy bueno. Hoy con la entrevista en exclusiva con alias El Capi, el nuevo testigo que habla contra los hermanos Uribe Vélez sobre la creación del bloque metro de las AUC. En la primera parte de este capítulo escuchábamos la historia del bloque metro y la voz de un paramilitar, Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias Simón, quien, como lo ha revelado Señal Investigativa desde el año pasado, ha retomado las armas con el Clan del Golfo a través de un frente paramilitar llamado Doble Cero, precisamente en homenaje al comandante militar más importante que tuvo el bloque metro. Joana, precisamente alias Simón era el comandante de Edilson Hoyos Herrera, alias El Capi o Capitán, quien, como se ve en este organigrama de la Fiscalía, era el comandante rural en el municipio de San Rafael, Antioquia. Precisamente es el protagonista de este programa, pues ha decidido romper su silencio tras 13 años de estar preso, primero en la cárcel de Itagüí en Medellín y actualmente en la Picota de Bogotá. Hasta allí llegó Víctor Ballestas, de Señal Investigativa, quien habló con él en exclusiva y reconstruyó sus pasos más sangrientos por el bloque metro, principalmente sobre lo que se lo acusa a los hermanos Uribe, la fundación del bloque metro de las AUC. Él es Edilson Hoyos Herrera, alias El Capi, El Canoso o El Carnicero. Hoyos Herrera está condenado a 34 años de prisión tras acogerse en 2013 a sentencia anticipada por los delitos de homicidio en persona protegida, en concurso con desaparición forzada y concierto para delinquir agravado. Lleva 13 años privado de la libertad. ¿Por qué conceder esta entrevista ahora? Porque quiero que Colombia sepa la verdad. Ahora que próximamente voy para la JEP, voy a contar todo lo que pasó con el bloque metro, quiénes lo fundaron, por qué fue aniquilado, y también cuando estuve en las filas del ejército, en los pasos de los batallones, también tengo algo que contar también. A ver, señores, si entendemos, este tipo fue militar, fue del ejército, luego pasó a las AUC, o sea, tiene mucha coherencia al bloque metro y va a hablar ante la JEP porque está condenado a más de 30 años. ¿Qué tiene que perder? Pues contar la verdad y probarla, obviamente, para seguramente buscar un beneficio. Esto
pone a temblar al uribismo, tengo que decirlo. Y como siempre lo he mencionado en mis videos, puede que Álvaro Uribe Vélez o los Uribe nunca toquen la cárcel definitivamente, pero lo que va a quedar es que Colombia está conociendo la verdad que medios tradicionales de comunicación han intentado ocultar, y personas como Vicky Dávila han intentado lavarle la imagen al uribismo. Ahí tienen los propios comandantes de las AUC delatando pues todo lo que pasaba en esas organizaciones que posiblemente impliquen a los Uribe. Señal Investigativa lo entrevistó esta semana en la cárcel La Picota de Bogotá. Habla por primera vez con un medio de comunicación. Empecemos por la parte militar. Usted ingresa al ejército en 1987. ¿Cómo fue la doctrina en ese momento que usted ingresa al Ejército Nacional? Bueno, desde que uno ingresa a la escuela militar, le meten esa ideología de anticomunismo, antisindicato. Y recuerda que había un profesor que llamaba Trendal, profesor Trendal. Ese profesor era experto en meternos la psicología barata, que era el comunismo, hablándonos de Cuba, hablándonos de Nicaragua, de los sindicatos, que todo lo que fuera sindicato era guerrilla. Un profesor muy preparado y siempre nos influyó mucho en eso. Él dice tener mucho por contar sobre sus años como militar y sobre todo como paramilitar. Alias el Capi fue el coordinador político y militar del bloque metro de las AUC. ¿Cuál es el antes, durante y después del bloque metro de las AUC? Para mí, Capitán Hoyos, yo llego en el 93 al batallón Bárbula. Yo era teniente efectivo. Y nos trasladan para San José de Nuz, un pueblito, un corregimiento cerca a la hacienda Guacharacas de los Uribe. Ahí montamos el puesto de mando con mi coronel Gabriel Díaz Ortiz, con el mayor Samuel Romero, el capitán Barrios y yo, y como 150 soldados. Estaba el frente cuarto de la FARC y el frente Bernardo López Arroyave del ELN haciendo y deshaciendo, volando el tubo que pasa por la finca de Uribe, quemando buses, estaba robando ganado, secuestrando gente. Hasta que cierto día llegaron los ganaderos a hablar con nosotros. Llegaron 6 ganaderos en unas Toyotas, en el tiempo eran burbujas, unas Toyotas burbujas en esa época. Hablé con mi coronel Gabriel Díaz Ortiz y nos reunimos con los ganaderos. Ellos nos plantearon una iniciativa, de que ellos tenían una iniciativa para combatir la guerrilla, porque la estábamos perdiendo. Le dice mi coronel Gabriel Díaz Ortiz, ¿cuál es la iniciativa? ¿Qué vamos a hacer? Entonces dicen ellos, pues tenemos unos muchachos para que anden con ustedes. Muchachos que conocen la zona, son reservistas, saben manejo de armamento, saben quiénes colaboran en la guerrilla. Para que anden con ustedes, nosotros le pagamos a los muchachos y ustedes les dan el uniforme y los radios para que anden con ustedes. Y así fue, Víctor. Comenzamos a patrullar y con los muchachos, ellos dos adelante de guías, conocían dónde queda el campamento de la guerrilla, de la FARC, del ELN, se maltrataba al campesino, también hubo homicidio, lógico. Pero yo pienso que ahí se comenzó a nacer el bloque metro. ¿Estamos hablando de qué año? Año 93. Ok, y quiero devolverme un momento a varias cosas que mencionó. Habló de unos ganaderos que usted conoció como ganaderos. ¿Quiénes eran esas personas? Era muy conocido en la región. Estaba los hermanos Gallón, los hermanos Villegas, muy parceros míos, los dos hermanos, que con el tiempo mataron a Luis. Pero los dos Villegas, ganaderos de la zona, fincas ganaderas. Me acuerdo de Luis, que tenía un Suzuki amarillo en el Jordán, en San José de Nuz. Eran ganaderos que estaban hastiados de la guerrilla y les dio por esa idea de crear de traernos esos jóvenes. Ellos nos comentaron en la reunión que ellos iban de parte de Santiago Uribe. De Santiago Uribe, ellos que el de Yarumal. Pero ellos eran socios, pero no sé qué clase de negocios tendrían ellos. Tal vez de ganado, porque en esa época eran ganaderos, Víctor, eran ganaderos. Porque hay que ser realistas y eran ganaderos, pero ellos fueron los de la idea de crear el bloque metro. Ellos fueron los de esa idea, donde ahí fue donde se germinó, se inició ese bloque, que más adelante llamó bloque metro. Yo pienso que ahí estuvo Santiago, en esa reunión estuvo Santiago, como ganadero, ¿no? Como ganadero, porque él decía que le estaban volando el tubo que pasa por la finca, que le estaban robando el ganado, que la guerrilla estaba haciendo y deshaciendo, entonces que la única era esa, colocar a esos muchachos que conocían la zona, y los muchachos eran Lápiz, Tigre,
Cóndor 6, y no recuerdo los otros dos. Eran 5 muchachos muy buenos para patrullar y han sido reservistas. ¿Quiénes financiaron todo este tema del bloque metro? Esos 5 pedados los pagaban ellos, los ganaderos. Pero nosotros les dimos el camuflado, el uniforme, les dimos el armamento, pero ellos lo pagaban, los ganaderos. Perdón, Víctor, ¿cómo se financiaba el bloque metro? De la gasolina. ¿Cómo era el negocio ahí? El negocio era que Panadero era el encargado de la gasolina, del tubo que pasa por los Uribe Vélez, ese tubo Por Guacharacas. Por Guacharacas. Eso semanalmente se robaban 10, 15 carrotancados. Repartían para Briceño, para Yarumal, para Santa Rosa de Osos, para Cisneros, para Caracolí, para Puerto de Río. Eso entraba mucha plata, eso entraba más que el narcotráfico. Empezó fuerte este señor Edilson Hoyos, alias el Capi o el carnicero, ¿no? Hablando ya de cómo llegaban ganaderos y que eran enviados por Santiago Uribe, y de este tubo de gasolina que pasaba por la finca Guacharacas, donde se robaban la gasolina. O sea, refuerza el testimonio de Monsalve, que es testigo estrella en el caso contra Álvaro Uribe Vélez. Pero ojo, este señor, alias Capi, no es testigo en ese proceso. No es testigo en ese proceso, pero sí será uno de los hombres de las AUC que va a hablar ante la JEP. Y que con esto que está diciendo en esta entrevista puede seguir jodiendo al uribismo. Al menos para que el país conozca la tremenda verdad y se ahorren pues de votar por los candidatos de Uribe, porque ya saben cómo es la vuelta. Y de eso nos dan el sueldo a nosotros. Y de los contratos en alcaldías. Por ejemplo, yo llego a una alcaldía de San Carlos. Juan Alberto, ¿qué contratos hay? No, que hay una carretera de tal vereda y vereda. Dieron 700 millones, nos daba el 5%. El alcalde de San Rafael lo mismo, el alcalde Gildardo Lopera en La Ceja lo mismo. Gildardo Lopera quería que metiéramos gente a una vereda que se llama San José, cerca a La Ceja, y ya le enviamos 30 pelados al mando de John, porque Gildardo Lopera lo pidió. Entonces, así se sostenía el bloque metro, con el robo de gasolina y los contratos de las alcaldías, porque el narcotráfico no aceptaba doble cero eso. Después de eso vino una especie de guerra interna en el bloque metro. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue la discusión? ¿Por qué intentaron deshacerlo? Víctor, yo me retiro de capitán en el 97 y en el 2001 yo estaba sin empleo y llamé a doble cero, porque doble cero, comandante del bloque metro, había sido teniente del ejército, muy amigo mío. Claro, pues que yo era más superior que él. Y me dijo que le colaboraba, que se fuera para el oriente para trabajar con él, para que le coordinara el ejército, la policía, los alcaldes, los políticos, como un coordinador. Y allá llegué en el 2001. Cuando llego al 2001, lo primero que me dice el mesero es: capitán, aquí no gustamos de narcotráfico. Si usted aquí viene a taparse de plata, devuélvase. Aquí no gustamos de narcotráfico, la misión es combatir la guerrilla. Y yo, como ordene, comando, como ordene. Y me hice a trabajar ahí. La misión, ¿cuál era mía? Coordinar operativos, cuadrar con el ejército, hablar con los alcaldes, hablar con los comerciantes, hablar con todo el mundo para esta expansión del bloque metro en el oriente antioqueño y para todas las actividades. Ya resultó que estaba Don Berna, que estaba Macaco, que estaban todos esos señores. Y ya querían absorber el bloque metro, o sea, ser comandantes del bloque metro. Doble Cero no quiso eso, dijo: no hacemos matar, pero aquí no viene el narcotráfico a tomar el mando, más bien guerreamos hasta la muerte. Entonces, ¿qué hizo los otros bloques? Los encerraron, el bloque Calima, el bloque Ramón Izaza, el bloque Central Bolívar, y los terminaron. Yo me alcancé a volar, hoy no estaría muerto. En sus años como paramilitar del bloque metro, según él, fue cercano a muchos personajes civiles y uniformados, sobre todo políticos, que apoyaron la causa y hasta les exigían resultados. ¿Quiénes recuerda? Recuerdo políticos, alcaldes, el alcalde de San Carlos, claro que ya acaba de salir de la cárcel por corrupción. Juan Alberto. Y el secretario de gobierno mantenían en el Jordán reuniones con nosotros, colocándonos quejas, que en tal parte está la guerrilla, que hagan algo.
Los alcaldes de La Ceja, Gilardo Lopera, también iba a reuniones allá a pedirnos apoyo. El alcalde de Guarne, Alfredo Naranjo, y de igual manera el alcalde de Alejandría, donde hicimos la masacre. ¿Por qué esa gente no ha sido, algunas sí, algunas no han sido vinculadas con estos procesos como paramilitares? Víctor, el oriente antioqueño ha sido olvidado, tanto por Justicia y Paz como por la JEP. De una vez le llamo la atención a la JEP. El oriente antioqueño, las víctimas están esperando la verdad, esperando que la reparen. Ahí hay tierras donde los jefes paras robaron tierras, y están las tierras en manos de los paramilitares y los campesinos están manicruzados. Ni Justicia y Paz ha ido, ni mucho la JEP. Por esto yo quiero que la JEP me acepte para ir al oriente antioqueño, hablar con las víctimas, contarle la verdad, contarle qué tierras son de los campesinos, contarle a la JEP cómo fue la guerra, cómo fue todo, pero la JEP en este momento nada que me llama. Pero el listado iría más allá. Por eso le preguntamos. Los paramilitares patrocinaron la primera campaña a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Víctor, antes de las elecciones de Álvaro Uribe Vélez llegaron dos alcaldes a San Rafael, Antioquia, a una reunión conmigo. Llegó el alcalde Gilardo Lopera, un concejal de La Ceja que ya murió, Miguel Gallego, y el alcalde de Guarne. Que la orden de arriba era hacerle política a Uribe Vélez, que necesitábamos que ganara, que para colocarle orden a este país. Y yo hablo con doble cero y me dice, sí, Capi, haga política, hermano, que esa es la orden de por lo alto, necesitamos que señor gane. Inicio a hacer campaña por las veredas. Yo decidí, pues con los paraguas atrás de seguridad, ¿no? Hablando, reunía esta vereda, que tocaba votar por Uribe, que por la seguridad, que el que no votaba tenía que irse a la región. En San Rafael reunía barrios y la policía se hacía la pendeja. El sargento Campos de la policía sabía. Reunía gente en San Carlos, reunía gente en los barrios, en Alejandría, en todo lado, haciendo de política a este señor. ¿Cómo definiría usted? Al tipo le da risa, ¿no? Cuando habla de Álvaro Uribe Vélez. Él sabe también que no puede tirarle muy duro porque eso es firmar lo que ya sabemos. Ojo, una aclaración, ¿no? Él dice que la JEP no lo ha llamado y es porque está en lista de espera para declarar, porque él quiere ser aceptado ante la JEP. Recuerden que dependiendo de lo que sepa, dependiendo de lo que pueda probar y pueda aportar, es aceptado una persona que haya delinquido en la JEP. Entonces, pues, yo creo que después de esta entrevista, posiblemente lo van a llamar. A ese que usted llama, Bueno, señor, ¿quién es para usted? Para mí Álvaro Uribe yo no niego. Yo cuando estuve en el ejército, cuando era gobernador de Antioquia, yo lo admiraba. Después hice campaña, era muy uribista, mi familia es muy uribista. Pero después de los escándalos que salió contra él, la parapolítica, la chuzada del DAS, todas las propiedades que tiene, tanta cosa, los amigos en la cárcel, yo cambié de opinión de señor, ya cambié de opinión y veo que él no es una persona de bien. Es bueno que el señor Álvaro Uribe tenga la valentía, también ingrese a la JEP, así como cualquier ser humano, contemos la verdad de los hechos, reparemos a las víctimas. Eso es muy bonito, pero si nos seguimos negando, no hacemos nada. Yo le invito al señor Uribe, hombre, es un tipo cuarentero, vámonos a la JEP, contemos todo lo que pasó, abracemos a las víctimas, lo de lo falso positivo, eso fue muy mal hecho, matar 6.000 jóvenes, los pelados campesinos, yo no estoy de acuerdo con eso, los pelados que en parte tiene la culpa Uribe, Mario Montoya y los comandantes, porque una presión de por lo alto exigiendo resultados, Uribe exigía resultados, Mario Montoya exigía resultados. Entonces, ¿qué le toca hacer un comandante de batallón? Matar campesinos para quedar bien con los de arriba. Pero ¿quién pagaba los platos rotos? Los campesinos, esos jóvenes inocentes. Entonces, muy mal hecho eso, muy mal hecho. Y necesitamos que la JEP nos escuche para contar toda la verdad. ¿Pero usted alguna vez lo han llamado para que sea testigo, para que aporte su verdad, ya sea en la JEP o sea en la Fiscalía, en los procesos que se siguen contra Uribe? Nunca me ha llamado.
esperando que la JEP me llame para contar todo en la JEP sobre este señor, sobre qué conceptos tengo de este señor y qué sé de este señor, pero lo comentaré en la JEP porque son temas muy delicados. Y si la juez Heredia, que lo está dando el juicio, me llaman a testigo, yo con mucho gusto voy. Tiene mucho que contar y que probar. Sí, mucho que contar, pero eso se directamente a la JEP. Hay un personaje por el que le quiero contar a propósito de... Lo que dije al principio de este video, o sea, el tipo tiene que contar y debe probar también lo que dice, ¿no? Porque como ha pasado tanto con estos testigos paramilitares, como también con temas de guerrillas, y es que terminan burlándose del derecho de la justicia porque pues tienen mucho por contar, pero se hacen los locos para probarlo. ¿Por qué? Contarlo pues les puede dar beneficios y demás, pero probarlo se hacen los locos para no joder, en el caso a Álvaro Uribe Vélez, y así no ganarse un enemigo más. Sí, pueden decir muchas cosas, pero si no lo prueban, pues ya veremos. Él dice que tiene cómo probarlo, pero vamos a ver. Hasta el momento, pues lo que dice, mejor dicho, debe asustar a más de uno. ¿Por qué? Porque era un coordinador político y militar de las AUC. Sí, ya menciona con mucha propiedad a alcaldes, secretarios de seguridad, a Álvaro Uribe Vélez. Ya veremos a ver qué era lo que coordinaba. El juicio, y es Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias Simón. ¿Qué conoce de él? ¿Qué contacto tuvo con él? Bueno, con Simón trabajamos juntos en el bloque Metro. Él era uniformado, mandaba lo que era Guatapé, Peñol, Granada, Cocorná, lo mandaba él. Primero era el comandante Tyson, después de que muere Tyson toma el mando a Simón. Era un comandante como de 5 municipios. Hablaba mucho con él, ya estando en Itagüí, yo estuve en Itagüí 10 años, también hablaba mucho con él. Y ya después me di cuenta que él y Castañeda eran testigos a favor de Uribe. A mí se me hizo raro, a favor de Uribe. No sé qué pasó ahí, Víctor. No sabe qué pasó. ¿Qué sabe de él actualmente? Pero según lo que dicen los medios, que está en el oriente antioqueño, San Carlos, dirigiendo el frente del Clan del Golfo. Yo sé que usted no se quiere comprometer con algunas cosas que va a contar en la JEP, pero ¿usted cree que a Simón y a otros más lo pudieron contactar, incluso ofrecerles cosas a cambio de su testimonio a favor de Álvaro Uribe Vélez? Sí, yo creo que sí. Ahí pasó algo raro, pero eso hay que contarlo a la JEP. O sea, este alias Simón comanda en el Clan del Golfo y es testigo a favor de Álvaro Uribe Vélez. Las cosas que hay que ver, o sea, esto es impresionante. Ya se había denunciado, obviamente, en medios de comunicación sobre esta particularidad, pero ¿a Álvaro Uribe Vélez no le da un poco de vergüenza al uribismo? O sea, tener como testigo a un comandante del Clan del Golfo. Según lo que dice toda esta gente, según lo que dicen algunos medios, según lo que dicen las investigaciones y según lo que dicen las autoridades. Hay que contarlo a la JEP porque el mismo Castañeda es muy amigo mío y me comentó cosas. Parte de esas cosas podrían enredar mucho más al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para todos los colombianos, que un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos. Estaremos atentos entonces a la declaración que le entregará Edilson Hoyos Herrera, alias el Capi o Capitán, a la Justicia Especial para la Paz, JEP. Fue la guerra interna y externa que terminó con su exterminio. En esta parte del programa, atentos porque vamos a escuchar de voz de Edilson Hoyos Herrera, alias el Capi, cómo fueron entrenados en el ejército para matar campesinos señalados de comunistas. ¿Cómo fue su recorrido? Después de que usted hace ese ingreso en el 87, ¿cómo fue creciendo, digamos, su carrera y su escuela militar? Bueno, yo entro en el 87 y en el 90 salgo de subteniente. Mi primer batallón fue el batallón Córdoba en Santa Marta. Allá llego en el 90 con mi coronel Fernando Arteaga Bocanegra.
salí a patrullar zona bananera y con gran sorpresa que estaban los hermanos Rojas, unos paramilitares o convivir, y tocaba patrullar con ellos. ¿Alguien le daba la orden para eso? Sí, el mayor Carvajal Soler se reunía con ellos en el batallón y hacíamos operaciones conjuntas en la zona bananera, en Aracataca, Sevilla, Palmor, Fundación, Ciénaga, todo lo que es la Sierra Nevada, con los hermanos Rojas, que eran los convivir. ¿Eso era un secreto a voces en esa zona? Todo el mundo sabía que los Rojas andaban con el ejército y tenían un mismo objetivo: combatir la guerrilla. Al frente 19, al mando de Solís Almeida, Simón Trinidad. Cuando ustedes empiezan a hacer, digamos, ese contubernio con las convivir y demás, ¿qué sucedió en ese recorrido cuando ustedes estaban? ¿Qué sucedía, por ejemplo, con la gente de esa zona, de los campesinos? ¿Qué hacía el ejército y con toda esa gente que Pues patrullaba? cuando uno está en el ejército y patrulla con convivir, uno se siente más seguro, porque ellos conocen el área, conocen quién es quién, quiénes colaboran en la guerrilla, dónde se almacena la guerrilla, dónde se esconden. Ellos conocen todo, mientras que nosotros del ejército no sabemos nada. Por eso el ejército más adelante se alió con el paramilitarismo, porque es que el paramilitar sabe todo. Y en Santa Marta pasó eso. Ellos iban adelante, torturaban a los campesinos para que nos dijeran dónde estaba el campamento de la guerrilla, le robamos el ganado a los campesinos que eran afines a la guerrilla. O sea, el pobre campesino lleva el diablo. No es que supieran todo estos señores de las convivir o paramilitares, era que torturaban a la gente, a los campesinos, para que les dieran información, y muchas de esas informaciones pues les tocaba decir algo. Esa es la historia triste de este país, y por eso muchos inocentes murieron, gente que no tenía nada que ver, pero era tanto el odio y la insistencia en acabar la supuesta guerrilla, que obvio era un problema muy grande en ese entonces, pero terminaron jodiendo a la población campesina que no tenía nada que ver. ¿En qué zonas recuerda usted se hacían esos patrullajes, y si recuerda algún territorio en especial donde hayan cometido delitos graves contra estas personas? En el batallón Bárbula, año 93, porque Puerto Boyacá es la sede del batallón Bárbula, y Puerto Boyacá es la capital antisubversiva de Colombia, es la Cuba del paramilitarismo, donde nació, donde vino ese Jair Klein, donde estuvo Henry Pérez, Botalón, bueno, todos los duros de las autodefensas son de Puerto Boyacá. Y llego al batallón y con gran sorpresa inicio a hacer operativos con la gente de Ramón Izaza, la autopista Bogotá-Medellín, patrullando con ellos, por la orden le dio mi coronel Gabriel Díaz Ortiz, el mayor del B3, que era el mayor Samuel Romero Mosquera. Los paramilitares entraban al batallón Bárbula como perros por su casa, no se podían requisar, no se podían tocar, porque eran amos y señores. Y en la autopista Bogotá-Medellín patrullábamos con ellos. Hicimos operativos en Equitania con los paramilitares de Ramón Izaza en esa época. ¿Dónde están en estos momentos, si sabe, los militares que usted menciona que en esa época estaban también aliados con los paramilitares? Están pensionados, están libres. Por ejemplo, mi coronel Gabriel Díaz Ortiz llegó a general, comandante de la segunda brigada en Barranquilla, y ya fue echado. ¿Se acuerdan de un escándalo que hubo porque cambiaron la coca por bultos de sal? Él resultó involucrado y salió destituido del ejército. Gabriel Díaz Ortiz. Pues lo digo con toda sinceridad, la mayor parte del ejército yo la patrullé con paramilitares. Siempre anduve con ellos, siempre. Tanto en el batallón de Cartago, tanto en Yopal, con la gente de Martín Llanos. Y los mandos sabían, los mandos permitían eso, porque es que si no era así no se ganaba la guerra. La seguridad democrática de Uribe se ganó gracias a los paramilitares, como dice el comandante Mancuso. Si no es por los paramilitares, Uribe no hace nada, porque es que los paras hacían todo. Si no es por los paras, Uribe no hace nada. Los paramilitares hacían todo, queridos amigos. O sea, eran amos y dueños, señores, no se podían requisar. Eran los que mandaban dentro de las fuerzas militares en algunos batallones. Esa era la famosa seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Repito,
Puede que los Uribe no paguen cárcel y puede que incluso por esto que está diciendo este señor no abran ni siquiera una investigación. Pero son cosas que quedan para la verdad. Obvio, falta que hable ante la JEP y pruebe todo lo que dice. Pero habla con mucha propiedad y esto tiene mucha lógica y se contrasta con lo que ya han hablado otros jefes paramilitares sobre Uribe y sus andanzas. Y al ejército le queda muy duro ganar una guerra así, porque si el ejército ve dos campesinos que son guerrilleros, no les puede hacer nada, mientras que los paramilitares van, los matan, los asesinan, así de fácil. Pero siempre se ha dicho, y mucho más en política y recientemente con las campañas, que la seguridad democrática fue la que limpió muchas zonas del país para brindar seguridad. ¿Qué tan cierto es eso? No, sí, es verdad, es verdad. La seguridad democrática tuvo éxito en muchas zonas, pero como le digo, pues por el contubernio que hubo con el paramilitarismo, el contubernio. Si no es así, no se gana la guerra el presidente Uribe. ¿Conoció el tema de los falsos positivos en aquella época? En esa época no eran tan nombrados los falsos positivos, no estaban pegando tan duro. No, se patrullaban con ellos, por ahí se torturaban campesinos, pero que matar campesinos, así pasa. No me tocó esa época. Muchos casos de violaciones de derechos humanos tiene en su memoria este testigo. Incluso hay detalles escabrosos que hicieron en el bloque Metro que no se podrían relatar por respeto a nuestra audiencia. Sin embargo, vamos a escuchar a partes de esta historia y de cómo se aliaron, siendo el militar, con los paramilitares para ejecutar todo tipo de asesinatos y masacres. Cuando estuve en el batallón de Cartago, mi coronel Ricardo Perdomo se reunía con un rasguño de Cartago, unos traquetos, Davinson. La orden era no molestar a esos señores iban al batallón a comprar armas como perros por su casa, lo que es Rasguño, Hernando Gómez, los duros de Cartago. Y uno deteniente, únicamente ver. Cuando estuve en Florencia, Caquetá, en el grupo Únase, que ahora es Gaula. Estuve en el Únase, allá era como trabajábamos con el DAS, con la policía, decomisábamos 10, 15 kilos de coca y no entregábamos eso, nosotros nos vendíamos eso, nos repartíamos la plata, ¿sí me entiendes? Eso era un desordenado también. Y yo en cada batallón tengo mis historias. Cuando estuve en la Brigada 91, en la Uribe Meta, en el 91, La Uribe, Vista Hermosa, La Macarena, San Juan de Arama, Río Guayabero. Me tocó con la Brigada Móvil 1 patrullar duro. Atropellábamos al campesinado, porque para nosotros todo el campesinado era la UP, porque en el tiempo opera mucho la UP, Unión Patriótica. Los maltratábamos, les quemábamos un periódico Voz de Carlos Lozano, no le comíamos las gallinas, no le matábamos las vacas. Un atropello al campesinado. Y los generales no decían nada, general Hernández López. Joana y televidentes, hay un caso particular por el que le preguntamos. Hagamos un poco de memoria. Hace poco más de 2 décadas, específicamente finalizando el año 2002, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, se ejecutó la famosa Operación Orión en plena zona urbana de Medellín, la cual dejó cientos de víctimas y la fosa común más grande del continente en una ciudad capital. Esta, como lo hemos documentado en otros programas, apenas se está descubriendo, pero a pesar de que el expresidente Uribe siempre ha defendido esa y otras intervenciones militares que se realizaron en la Comuna 13, más de 500 personas aún están desaparecidas. Escuchemos el testimonio de este paramilitar sobre la Operación Orión en La Escombrera. La Operación Orión no es un secreto a voces, todo Medellín sabe que eso fue una operación entre paramilitares, ejército y policía contra milicias de las FARC y el ELN que estaban asentadas en La Escombrera. En el bloque Metro nos llega la orden de aportar 5 pelados, 5 jóvenes, para que acompañaran esa operación. 00 llama a Edilson, que era el comandante de la Sierra de Medellín. La Sierra es un barrio que en el tiempo era el bloque Metro, pertenecía al bloque Metro. Y Edilson manda 5 jóvenes a apoyar ese operativo con el ejército. En la Escombrera. Esos que aparecen con pasamontañas adelante de los soldados son puros paramilitares, eso no es un secreto, puros paramilitares.
porque ellos sabían en qué casa estaba la guerrilla, en qué sitio colaboraba la guerrilla, en qué sitio vivía el papá y la mamá de tal guerrillero, ellos sabían todo, mientras la fuerza pública no. Hay que responder Mario Montoya, el general Leonardo Gallego, comandante de la policía, y ahí para arriba la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, por si se han aplicado el mismo de mando, ahí para arriba. Así como me están aplicando a mí el bloque metro, que yo no hice nada, la misión mía era político-militar y me están metiendo un poco de delitos. Me toca aceptarlos que porque línea de mando, y yo nunca porté un camuflado, yo porté pero en el ejército. Entonces, por línea de mando, yo también, la Marta Lucía Ramírez y esos generales también por línea de mando que respondan lo de la escombrera. Eso no puede quedar así, por Dios. ¿Por qué siempre parece que fuera evidente lo que sucedió allá, pero por qué cree que eso siempre se ha negado? Más de 2 décadas negando esa alianza militar y paramilitar. Víctor, lo que yo voy a decir va a ser un escándalo a nivel nacional. Yo lo que he observado en Medellín, Antioquia, es que la justicia está para un lado. ¿Sí me explico? En Medellín, la mayoría de la justicia está colaborándole a un sector del conflicto, y esto más o menos se imagina. Lo digo por experiencia, cuando a mí captó en el 2012, me llamó Justicia y Paz, que para recibirme, y me dicen, capitán, ¿usted qué nos va a contar del bloque metro? Y cuando comienzo a nombrar a estos señores, al expresidente, al hermano, no me dicen nada. Al mes me llega una notificación de Itagüí de que no, ya pasó las inscripciones, ya capitán Hoyos ya no cabe en Justicia y Paz porque ya se acabó el cupo, o sea, ya no aceptan más en Justicia y Paz. Tan raro, ¿no? Y yo he pillado que es que en Medellín uno habla con fiscales de Medellín y esas con ese sesgo de derecha, o sea, antes no pasa nada, con las cumbreras sí no pasa nada. Es decir, ese fue como el primer intento que usted hizo por mencionar, voy a decir, presunta participación. A mí se me hizo raro en Justicia y Paz, porque yo, pues, claro, 8 minutos yo voy, pero cuando comienzo a hablar sobre los temas, me llega al mes una notificación a Itagüí de que ya ha pasado las inscripciones, ya no aceptaban más gente en Justicia y Paz, que ya cerraban ahí, que ya me tocaba con la ordinaria. Entonces, por eso yo quiero que la gente, pues, porque no cuento con una justicia transicional en este momento. O sea que este señor está mencionando que cuando lo capturaron en el año 2012, él tenía toda la intención de hablar contra los hermanos, o bueno, todo esto que ha dicho de los hermanos Uribe y demás, pero que primero lo llamaron de Justicia y Paz. Al enterarse de que iba a hablar de todo esto, le cerraron la puerta. Y tiene que crear lo que dice de que en Antioquia, Medellín, pues hay ese sesgo hacia la derecha, ¿no? Digamos que la mayoría de entidades o es como una ideología o un adoctrinamiento que hay en Medellín, en Antioquia, de las entidades para favorecer al uribismo. Ha sido impresionante. ¿Será porque siempre han tenido el poder y Uribe ha puesto a tanta gente en tantas entidades para resguardarse? Por eso algunos uribistas promueven la independencia de Antioquia. Fui capitán del ejército, entonces quiero que la gente me escuche. ¿Usted cree en ese rearme de alias Simón, de que esté expandiendo nuevamente ese bloque metro del que usted perteneció? ¿Qué le han dicho, digamos, Víctor, los colegas, la gente de la zona? Víctor, uno aquí en estos sitios recibe negocios, recibe ofertas, que cuando salga, que... Yo nunca haría eso. Yo quiero salir de aquí un hombre transformado, un hombre que cambie a mi familia, a leer la Biblia, un hombre transformado. Yo no quiero saber nada más de guerra, quiero aportar a la paz. Por eso le he dicho a la gente, acepten y vamos al oriente con la gente, a abrazar a las víctimas, a pedirles perdón. Eso por el dinero, Víctor, todo el mundo, la gente busca esto. Y otra cosa, Justicia y Paz es un desastre. Todos los comandantes que han salido de Justicia y Paz vuelven y les echan mano. Salen y otro proceso. Entonces ellos, por evitar pagar más cárcel, se van para el Clan del Golfo. Así le pasó al cura, creo que le pasó a Simón, que se dieron cuenta de que, me llegó otro proceso, más cana, no, me tiró al monte.
La ley de justicia y paz es un fracaso, Víctor, es un fracaso. No hubo verdad, no hubo reparación. Las tierras siguen en manos de esos políticos corruptos, en manos de testaferros. Yo no sé por qué no termina justicia y paz. Eso es una vagabundería. ¿A quién le pediría perdón en estos momentos de todo ese recorrido militar y paramilitar? A mi familia, Víctor. Mi familia tenía unas esperanzas conmigo, después de ser capitán del ejército, ver mis compañeros generales, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, compañero mío, primer puesto de la promoción. Eso duele. Varios generales, Jorge Herrera Díaz, general Mauricio Zavala, compañeros míos, compañeros de cadete, de alférez, de tenientes. Y segundo, las víctimas. Yo sí quiero ir, señores de la JEI, yo quiero ir a San Carlos, San Rafael, porque yo hablo con gente, son dos veredas, dos pueblos, me están diciendo, Capi, venga, hable con nosotros, pídanos perdón, pero yo para solo no puedo ir. Tengo que ir bien con seguridad y con los de la JEI, vamos a abrazar a las víctimas, hacemos una campaña, vamos a volver a las tierras que están allá en manos de esa gente y pedirles perdón, que eso no se repita jamás. Esto es una guerra absurda, esto fue una guerra absurda y todo por el poder y la ambición. Víctor. ¿Cree que por hablar esta vez, por dar la cara en un medio de comunicación, esto le puede costar la seguridad? Víctor, claro, yo le he escrito a la Jurisdicción Especial de Paz que por favor me escuchen rápido, me envíen para un batallón o para el patio de funcionarios públicos que queda aquí al frente, por seguridad. Si Santiago Uribe, si todos los políticos corruptos han estado en batallones que nunca aportaron un camuflaje, hombre, yo fui capitán, debo estar en un batallón, por seguridad, pero los Ardila, los Lule en un batallón, Santiago Uribe en un batallón, todos esos bandidos zánganos corruptos en batallones. ¿Qué es esto, por Dios? Por último, si le dieran la oportunidad de tener un cara a cara con el señor Álvaro Uribe Vélez, ¿qué le dijera mirándolo quizá a los ojos sobre todo lo que usted sabe que hay detrás del conflicto, del tema del bloque metro y demás? ¿Qué le dijera? No, yo lo abrazaría porque yo lo admiré mucho. Yo lo admiré, señor, lo abrazaría y le diría, doctor Uribe, ya, pare ya, dedíquese a su familia, a sus nietos, ya, pare, vamos a la JEI, contemos la verdad y siga su vida, dedíquese a su familia y pidámosle perdón a las víctimas, pero no sigamos con de que sí, que no, que yo fui, que yo no fui, porque esto tal vez hasta la guerra seguirá. Esta entrevista la realizamos. Queridos amigos, esto pues el man dice muchas cosas, ¿no? Y, o sea, digamos lo que él está declarando en este momento en una entrevista simplemente, pues le jode el caminado a Uribe, le jode el caminado a los candidatos uribistas que están ofreciendo la famosa seguridad democrática, replicarla, ¿no? Y ya vemos lo que él dice. Este tipo era un mando coordinador político-militar de las AUC del bloque metro, ¿sí? Y se da cuenta y comenta que el éxito de Uribe, con éxito entre comillas, porque 6.402 falsos positivos no es ningún éxito, se debió a esa coordinación con las AUC y que venía de antes. Y recordemos que ese antes obedece también a que Uribe promovió las convivir. Debe ser jodido ser candidato de Uribe en este momento. Uribe está en una, sale de una y entra otra, definitivamente. Muchos testigos desaparecen, a otros prefieren no escucharlos o embolatar sus testimonios. Este tipo dice mucha verdad. Prefieren no escucharlos bien para que pues estos procesos no terminen jodiendo más al uribismo. Ahí se las dejo, vamos a compartir. Igual esta investigación está en Señal Colombia. La tomamos pues de un medio público que merece que se amplíe esta información porque es de vital importancia para el país, para las víctimas del conflicto armado y pues toda esta problemática que existe, a ver si de una vez por todas Colombia se entera de la verdad y de una vez por todas pues salimos de todo esto, porque sinceramente la falta de verdad nos está jodiendo. Así que bye, gracias.